Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. En este viernes 29 de mayo, tiempo pascual, ya los últimos días, viernes y sábado, porque el domingo será Pentecostés y se cierra entonces todo este tiempo pascual. Por lo tanto, también esta lectura de los Hechos de los Apóstoles que yo les recomiendo terminar. ¿Por qué? Porque en realidad hoy y mañana saltearemos un montón de capítulos justamente del último viaje de Pablo, un poco yo diría el más importante porque llega hasta Roma, pero que pasa un montón de peripecias. Por eso hoy vamos a saltar de ayer del capítulo 23 al capítulo 25. Les recomiendo que lean esos capítulos para que vean el contexto de cómo tramaron para matar a Pablo, de cómo se organizaron una trampa en Jerusalén y cómo fue zafando, y no solo, hoy da un paso más de apelar a Roma, y va a ser ese el motivo por el cual comienzan las peripecias de este largo viaje en donde hubo naufragios, donde Pablo sufrió de todo. Sin embargo, a medida que iba caminando, iba fundando comunidades. Pero vamos a ubicarnos a dónde está ahora. Está en Cesarea, ya pasaron 2 años de que está preso Pablo. No 40 días o 30 o 60 como estamos nosotros. 2 años Pablo preso. Y sucede esto, cambian el gobernador y entonces vamos a leer un poco más extenso que el Evangelio, que los Hechos de los Apóstoles que trae, para mirar más el contexto. Y dice así, en el capítulo 25. 3 días después de tomar posesión del cargo, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los jefes judíos le presentaron sus cargos contra Pablo y le pidieron por favor que se lo remitiese a Jerusalén, porque intentaban matarlo en una emboscada por el camino. Festo respondió que Pablo seguía custodiado en Cesarea, ya que él mismo volvería pronto allá, y añadió: sus responsables que bajen conmigo, y si ese hombre es culpable de algo, que presenten allí su acusación. Festo se detuvo en Jerusalén no más de 8 o 10 días. Después bajó a Cesarea y al día siguiente hizo traer a Pablo. Cuando se presentó, lo rodearon los que habían bajado de Jerusalén y lo acusaban de muchos y graves cargos que no lograban probar, mientras Pablo se defendía afirmando que no había cometido delito alguno contra la ley o el templo o el emperador. Festo, queriendo ganarse a los judíos, intervino y preguntó a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén para someterte allí a juicio? Pablo replicó: estoy ante el tribunal imperial donde debo ser juzgado. Sabes muy bien que no he perjudicado a los judíos. Si he cometido un delito capital, no me niego a morir. Pero si no hay nada de lo que estos me acusan, nadie me puede entregar en su poder. Apelo al emperador. Entonces Festo, después de consultarlo con sus consejeros, dijo: has apelado al emperador, irás al emperador. Algunos días más tarde, el rey Agripa, acompañado de Berenice, se presentó en Cesarea para saludar a Festo. Y como se detuvo allí bastantes días, Festo le expuso el caso de Pablo. Hay aquí un prisionero que dejó el anterior gobernador Félix. Durante mi estadía en Jerusalén, los sumos sacerdotes y ancianos judíos lo acusaron pidiendo su condena. Le respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre antes de que pueda enfrentarse con sus acusadores y tenga ocasión de defenderse de los cargos. Cuando ellos se presentaron aquí, yo sin demora al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a aquel hombre. Se presentaron los acusadores, pero no adujeron ningún delito de los que yo sospechaba. Solamente trataban contra él discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús muerto
del que Pablo dice que vive. Y como estaba desconcertado acerca de la causa, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pablo apeló y pidió que su caso sea reservado a la jurisdicción del Augusto César. Entonces yo mandé custodiarlo hasta que pueda enviarlo al emperador. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Este lenguaje de hace tanto tiempo, pero como yo les digo, desde el capítulo de ayer 23 al 25 que leemos hoy, pasaron 2 años de cárcel. Digo porque no podemos negar que nosotros nos atormentamos por 60 días de cuarentena. Y Pablo 2 años ya lleva en la cárcel. Y sin embargo, desde la cárcel sigue dando testimonio de Jesús. Mire, nos muestra que en cualquier tiempo, en cualquier modo, en cualquier manera, puede uno anunciar el reino de los cielos. Y tener cierta capacidad, porque él, cuando ve que le quieren tramar una trampa para matarlo en el camino, dice, no, apelo a Roma, porque soy ciudadano romano. Y bueno, entonces dice, bueno, te mando a Roma. A ver, en medio de la cárcel, en medio de estar preso, él sigue con ese espíritu de Jesús misionero. Y como ya saben, hizo posible ese viaje a Roma, donde él mismo, preso, anuncia y comienza las primeras comunidades en Roma, donde mucho más tarde, mucho después, será Pedro el que llega hasta Roma, ¿no? Y, como le digo también, mucho después él anuncia, evangeliza y se planta allí la Iglesia Católica que hasta hoy, después de ese viaje de Pablo, que después llegó Pedro, está en Roma, en el centro del Imperio Romano en aquella época. Fíjense las cosas que uno puede hacer si mantiene ese espíritu de fe, de transformar la vida. Aún en esta cuarentena, que algunos están temerosos o algunos están... Más que nunca tenemos que pedir el Espíritu Santo para que se acabe el miedo. Porque en realidad el miedo de la pandemia es enfermarme, no, a morirme. Y hay mucha gente que ha entrado en ese pánico. Pero a ver, tarde o temprano sabemos que vamos a morir, no sé cuándo. Pero el tema es este, como decía uno, que la muerte te agarre bien vivo, no te mueras antes de morirte. Claro, no nos tenemos que asustar por una enfermedad más, por una epidemia más. No, esto va a pasar. Y nosotros, en medio de esto, tenemos que ver cómo profundizamos y anunciamos ese Jesús resucitado, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo. Fíjense que este camino de Pablo hace posible que la iglesia se abra al mundo. Hasta hoy está en ese viaje de Pablo hasta Roma, en donde por supuesto más tarde muere Pablo y también Pedro, y por eso está la sede allí, la sede de Pedro. ¡Cuánta historia! Yo les recomiendo que sigan también leyendo los Hechos de los Apóstoles, porque ya mañana tendremos que hablar de Pablo en Roma, y todas las peripecias, naufragio y las cosas que hizo Pablo en el camino, que fue muy largo, hasta estar al borde de la muerte varias veces, y sin embargo fue anunciando y fundando comunidades en Malta, en Creta, en otros lugares, donde anunció el reino de los cielos. Tenemos que tener ese coraje en esta pandemia. Sigamos anunciando el reino de los cielos y cambiaremos el mundo. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.